Muy buenas tardes a todos. Acá estamos en nuestra sexta clase de fotografía para todos. Hoy vamos a ver el tema de la sensibilidad del sensor, los famosos ISO. ¿Cuándo hay que subir el ISO? ¿Cuándo hay que bajar el ISO? ¿Para qué nos conviene? ¿Qué problemas tiene un ISO alto? ¿Qué ventajas tiene un ISO bajo? Todos los distintos detalles respecto de la sensibilidad del sensor, que en los controles de las cámaras y de algunos celulares aparece con el nombre de ISO. Y lo otro que vamos a ver, si nos alcanza bien el tiempo, vamos a ir viendo, es el tema de los objetivos. Quienes tienen cámaras reflex o cámaras con lentes intercambiables, normalmente la gente habla de lente. A nivel fotográfico profesional se habla de objetivos. Entonces son los dos temas que vamos a ver hoy, si nos alcanzan bien los tiempos para verlos y profundizar. Vamos a compartir pantalla para que se puedan ustedes ir conectando. Ahí estamos. Bien. Sensibilidad y objetivos fotográficos, el tema de hoy. ¿Se acuerdan que habíamos visto el triángulo de la exposición? Espero que sí. Si no se acuerdan o no vieron la clase 5, busquen la clase 5 porque ahí yo les hago una introducción sobre este tema. Pero podemos igual hacer una revisada. El triángulo de la exposición nos muestra los tres controles generales que se van a utilizar normalmente en fotografía, que son el ajuste del ISO, que es la sensibilidad del sensor, ya lo vamos a ver en profundidad, el ajuste del diafragma, que determina la cantidad de luz que ingresa a la cámara, y la velocidad de obturación, que determina qué tan rápido se abre o se cierra el obturador para permitir el ingreso de la luz. Entonces, acá tenemos nuestro ISO. ¿Qué es el ISO? Recordando, es un parámetro que nos permite indicar al sensor qué cantidad de luz debe recoger. Lo más importante a tener en cuenta es que el ISO que yo ponga, esta datación numérica, me va a modificar las posibilidades y las características del ingreso de la luz. Por lo tanto, en una misma circunstancia lumínica, como vemos en estas dos fotografías, donde tenemos dos imágenes nocturnas, donde se puede visualizar la Vía Láctea en el mismo lugar, simplemente una está hacia la derecha, la toma, y la otra está hacia la izquierda, pero es el mismo lugar. Tenemos las dos fotos hechas con el mismo lente, un lente gran angular de 16 milímetros, pero la foto de la izquierda tiene un ISO 800. La foto de la derecha tiene un ISO 4000, mucho más elevado. Ambas fotos tienen un diafragma 4, por lo tanto la cantidad de luz que ingresa es la misma. Pero miren ustedes acá la diferencia. La fotografía que tiene un ISO 800, para poder realizarse, necesitó 333 segundos de exposición. Eso significa una exposición lenta. La cámara estuvo en un trípode, se utilizó un disparador remoto y con un bloqueo, y la cámara quedó abierta en exposición durante poco más de 10 minutos. ¿Ya? En la fotografía de la derecha podemos ver que la toma se realizó en un tiempo de 30 segundos. O sea, 30 segundos contra 333 es bastante grande la diferencia. Entonces, lo primero, según el ISO que yo ponga, voy a tener, en una misma circunstancia lumínica, voy a tener distintas características de velocidades o de diafragma o de ambos. Los distintos sensores de la cámara pueden trabajar con distintas sensibilidades. Y hablo de distintos sensores porque eso ya lo vimos en la primera clase. Una cámara reflex profesional tiene un sensor tamaño full frame, un sensor grande de píxeles grandes. Una cámara reflex amateur tiene un sensor un poco más chico,
una cámara compacta gama alta, estas cámaras que tienen controles manuales y que tienen unos zoom de 40x, 60x, esas son las que se llaman, pero que no le puedes cambiar el lente, las que se llaman compactas gama alta, tienen sensor mucho más chico. Y las cámaras compactas y las cámaras de los celulares tienen sensores aún más chicos. Por eso hablo de diferentes sensores. Sin embargo, todos estos sensores pueden trabajar con ISOs bajos, ISOs medianos y ISOs altos, ¿ya? A mayor sensibilidad, mayor cantidad de luz son capaces de captar. Se mide el ISO según un estándar, ¿ya? ¿Cuáles son las sensibilidades como más comunes de encontrar en todas las cámaras? ISO 100, ISO 200, ISO 400, 800, 1600, 3002 y 6004. Hay muchas cámaras que tienen números intermedios, hay muchas cámaras que tienen hasta 50.000, mucho más alto, y algunas tienen ISO 50, un ISO un poco más bajo, que normalmente es un forzado a más bajo. Entonces, ¿cómo funciona esto del ISO? Cada vez que yo tengo un número, al modificar al siguiente, voy a tener el doble de ingreso de luz, ¿ya? Ahora, cuanto más bajo es el ISO que se le pone en la cámara, más baja es la sensibilidad, le cuesta más captar la luz. Y no tengo problemas de ruido visual. Normalmente los ISOs intermedios, como el 400 o 800, tienen un ruido moderado, y los ISOs altos de 3200 hacia arriba, que tienen mucha sensibilidad, suelen tener un ISO bastante más ruidoso. Acá tenemos un ejemplo de una fotografía tomada con celular, con un ISO bajo, tiene un ISO 25, ¿ya? Ahora, es importante considerar que la cantidad y la calidad de la luz, en el caso de las cámaras automáticas, influyen en la selección que la cámara hace del ISO, ¿ya? Acá, por ejemplo, podemos ver que esta imagen tiene bastante buen nivel de nitidez. Es una imagen tomada con un iPhone SE, o sea, un iPhone de tamaño estándar, tirando a viejito, les diría. Este es de un iPhone del 2013. Vemos buena calidad óptica. ¿Por qué? Porque tiene un ISO bajo, ¿ya? Porque en el momento había suficiente cantidad de luz y buena calidad de luz para permitir este tipo de imagen. Acá con el mismo iPhone, la situación lumínica cambió. Ya no es la misma. Tenemos un ISO un poco más alto en una situación de luz mala. Esta es una situación de luz desfavorable. Hay poca cantidad y calidad de luz débil. Y fíjense ustedes cómo ya el nivel de detalle no es tan bueno como en la fotografía anterior, ¿ya? Y si avanzamos a la próxima, aquí estamos frente a un ISO 1600, porque la medición de la luz, acuérdense que en clases anteriores hablamos de la medición de la luz, yo medí la luz en la zona más oscura para obligar a la cámara a poner un ISO alto, y miren ustedes qué desastre la nitidez de esta imagen. Granulosa, poco nítida, bordes poco marcados, y es el mismo celular. Lo único que cambió es el ISO. Y este es un ejemplo de un ISO alto con un sensor de tamaño pequeño que da un resultado no muy favorable. ¿Cuándo vamos a trabajar con ISOs bajos? La mayoría de los tutoriales de fotografía y en todos los cursos de fotografía se les insiste a los alumnos que usen siempre que sea posible el ISO 100. El ISO 100 es el que no me trae nada de ruido visual, es impecable, espectacular, la calidad es buenísima, pero necesito que en el lugar donde voy a hacer mi foto haya mucha luz. Quiero una buena imagen, necesito que haya mucha potencia lumínica, porque es un ISO bajo.
Por lo tanto, es correcto que hay que priorizar el ISO 100 en la mayoría de las situaciones. Incluso yo podría animarme a decir que hay que priorizar el ISO 100 siempre, siempre que te guste andar con el trípode debajo del brazo. Porque si la situación lumínica no es buena, tú puedes usar un ISO 100 siempre que tengas tu cámara quieta, estática, sin moverse, en un trípode y que dispares tu cámara o con el self-timer o con un control remoto sin ni siquiera tocarla y ni siquiera caminar alrededor del trípode, porque solo caminar ya te va a generar vibración y va a hacer que la foto salga trepidada. Entonces, ISO 100 para quienes fotografían a mano alzada, vamos a usarlo cuando hay situaciones lumínicas buenas. Mucha luminosidad en el día, lugares con nieve que reflejan mucha luminosidad o lugares, qué sé yo, si es una zona urbana, puede ser una zona urbana con casas blancas, claras, un entorno donde haya suficiente luminosidad, ¿ya? Para eso vamos a usar ISO 100. ¿Cuándo vamos a utilizar el ISO 200? El ISO 200 lo podemos usar en circunstancias de buena luz también, pero cuando yo quiero, por ejemplo, tener una velocidad de disparo más rápida, porque quiero congelar movimiento, hay viento, por ejemplo, y las flores se están moviendo, yo no quiero que me salgan movidas, pongo un ISO 200, me va a entregar una velocidad más rápida y congelo mis flores. Hay gente moviéndose en la escena, como vemos la foto acá a mano derecha del señor que viene andando a caballo. Con un ISO 200 se aumenta la velocidad de disparo y se congela el señor. O como en la foto de la izquierda, congelar un poquitito la caída de agua de las cascadas. Entonces el ISO 200 en días con buena luz me sirve para tener una velocidad de disparo más rápida o para poder cerrar el diafragma también un poco más, si quiero mejor profundidad de campo. También me sirve el ISO 200 cuando estoy en interiores donde hay una mezcla entre luz ambiente de día potente y algo de luz artificial, como vemos en la fotografía de la derecha, o un día donde hay un poco de nublado claro, estos nublados que varían entre que las nubes tapan el sol y lo destapan y va variando, pero no es un nublado oscuro. Entonces, en un día de nublado claro, yo también voy a priorizar el uso de un ISO 200. Ya en los atardeceres, el ISO hay que subirlo porque la potencia lumínica cambia mucho. Si estoy en un sector, en un entorno natural, adentro de un bosque, vamos a tener que subir el ISO de todas maneras, siempre que entramos a un bosque y que no sea un bosque extremadamente oscuro, un bosque normal, digamos, que tiene zonas de claro, zonas de mayor follaje de árboles, con esa intermitencia lumínica, vamos a utilizar un ISO 400. Por lo menos yo lo recomiendo. Ahora, lo ideal es medir la luz. Si yo poniendo un ISO 400 de todas maneras me da una velocidad muy baja, bueno, tendré que subir el ISO 800, o sea, no es que es a rajatabla esto, hay que usar criterio, hay que tener un cierto criterio de discernimiento. Por ejemplo, en la foto de la izquierda, ¿por qué en este contraluz yo pongo un ISO 400? Y además, si ustedes se fijan, estoy con un diafragma 14, que es un diafragma más o menos cerrado. Estoy justamente contraluz, pero con un sol que está lo suficientemente bajo y con la suficiente poca potencia lumínica como para no dañarme el sensor. En general no hay que fotografiar el sol de frente, salvo este tipo de circunstancias, cuando el sol ya está en la línea del horizonte, no tiene la potencia lumínica para dañar el sensor. Entonces tengo una fuente lumínica de mucha potencia. Por lo tanto, con un ISO 400 incluso podría haber puesto menos, pero yo quería poner un diafragma más cerrado y bueno, esas fueron las opciones en ese minuto.
Además me estaban apureteando, con lo cual también preferí una velocidad más rápida. Zonas de sombra. Los lugares con sombra también requieren un ISO más alto. En general, uno en zonas de sombra trabaja con un ISO entre 400 o 800, dependiendo qué tan oscura es la sombra del lugar. Movimientos o personas, animales o personas en movimiento lento. También favorece el poder congelar personas o fauna en movimiento lento cuando se trabaja con un ISO 400. Crepúsculo y anochecer, en general los ISOs que vamos a seleccionar, yo recomiendo entre el 800 y el 1600. Esto, ojo, que crepúsculo antes que el sol, que la luz del sol desaparezca por completo. Ya cuando el cielo ya se nos pone azul más oscuro o negro, ya un ISO 1600 no siempre es suficiente, sobre todo en zonas de campo. En zonas de ciudad puede que no, porque en realidad tenemos la iluminación artificial urbana que genera un poco más de luminosidad, bastante más luminosidad ambiente en general. Pero el ISO 800, cuando empieza el crepúsculo, es bastante recomendable. Para fotografía nocturna, en la que ustedes quieren que se capten las estrellas como puntos, ese es el sueño de muchos que se inician en la fotografía, es poder captar la famosa Vía Láctea con estos puntitos. Bueno, aquí, chiquillos, les traigo la receta. Bueno, no es que siempre se solucione con receta, ojo. Pero en el fondo tengo que trabajar con un ISO alto. En primer lugar, con un diafragma, con un lente gran angular, un lente abierto, con un diafragma abierto al máximo. En este caso, la apertura, el lente que yo estoy usando es un 16 milímetros. La apertura máxima es un F4. Se puso un ISO 4000 y un tiempo de obturación de 30 segundos. Cuando comencé a hacer la foto, la verdad es que la luz de la cabaña estaba apagada y entre medio llegaron los moradores y me la prendieron y por eso está un poco reventada la luz. Pero bueno, el ejemplo sirve igual. Vamos al ruido digital. Entonces ahí en la foto anterior llegamos a un ISO bastante alto. Y el ISO alto, como dije antes, genera ruido digital, ¿ya? El ruido digital son píxeles que modifican sus colores y su luminosidad de forma arbitraria. Se ven como pequeños granos rojos, verdes, azules, violáceos, entremezclados con los colores lógicos de la imagen. Entonces, genera una visualización muy molesta en la fotografía, dentro de la cual me interesa que diferenciemos, y esta diferencia es importante a la hora de trabajar los ajustes en los programas de edición. Hay que diferenciar que todas las fotografías tienen ruido de luminancia y ruido de croma. El ruido de color o ruido de crominancia aparece como una variación aleatoria del color respecto de los colores originales de la toma, ¿ya? Y esto se asocia con el calentamiento del sensor y ocurre normalmente en las fotografías prolongadas. O sea, una fotografía de 30 segundos tiene mucho más posibilidades de tener ruido de cromancia que una fotografía de 1 partido por 10, ¿ya? Y el ruido de luminancia tiene que ver con la falta de luz, la dificultad del sensor para captar bien la poca luz que hay, y que normalmente está asociada a un tiempo de disparo lento también, ¿eh? Siempre están estos dos elementos juntos. Bueno, acá tenemos un ejemplo, una foto con ISO 800. Fíjense bien las partes blancas, fíjense bien las áreas oscuras, y la misma toma hecha con un ISO 3200.
Lo que me interesa que vean acá es que no es de noche. Ojo, este es un atardecer, sí, pero no es de noche. Tenemos buena luminosidad. Sin embargo, al poner un ISO 3200, el sensor de esta cámara genera muchísimo ruido visual. Entonces, tenemos que tener claro, generalmente el ruido visual se ve con más facilidad en los sectores más oscuros, ¿ya? Pero también lo vemos en los sectores claros. Volvamos a comparar las dos fotos. ISO 800, no hay ruido visual. ISO 3200, un horror. ¿Qué significa eso? ¿Que no voy a usar la cámara? No, pues significa que esa cámara la voy a usar hasta el 1600. No la voy a usar con el ISO 3200. Acá tenemos un par de ejemplos en cámaras de celular. Ambas fotos tomadas con un iPhone 5C, otro iPhone viejito también. Fíjense la foto de la izquierda arriba, ISO 50, no vemos grano de ninguna especie. La foto de la derecha, tenemos un ISO 640, y en las zonas oscuras, fíjense ahí la mano del niño, cómo se ven unos pequeños granitos rojos. Dentro de todo tampoco está tan terrible, ¿eh? Podría haber sido peor, pero se percibe un poco más de ruido y menos precisión de detalle. Una de las cosas que hace el ruido digital es que también me rompe un poco, aunque la foto esté enfocada y todo, esa falta de precisión en la captación de los colores hace que uno también pierda de alguna manera cierto nivel de enfoque y claridad de líneas de contorno en las imágenes. Eso es con el tema del ISO. Así que recuerden, ISO bajo cuando hay mucha luz, ISO alto cuando tenemos poca luz, pero sepan que si usan el ISO alto, cuando hagan la edición o revelado de fotos, van a tener que usar la herramienta de disminución de ruido visual, porque la foto inevitablemente les va a salir con ruido. Vamos a pasar a los objetivos fotográficos. Los objetivos fotográficos se clasifican por distancia focal, ¿ya? Es la medida que nos va a indicar cuánto nos vamos a acercar con nuestro objetivo al motivo fotográfico que queremos retratar. Las longitudes focales cortas me indican que voy a estar lejos del sujeto. Las longitudes focales largas indican que me voy a acercar más a través del juego óptico de los cristales que están dentro del lente. Ese es el chiste justamente de la distancia focal larga, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo trabajo con una distancia focal de 28 milímetros, como tenemos en este ejemplo de esta fotografía, que veo el paisaje completo con la ciudad ahí enclavada en la roca. Pero si yo le pongo un teleobjetivo de 280 milímetros, ya no veo el paisaje, veo solamente el edificio seleccionado en esa área superior del paisaje. La distancia focal se mide en milímetros, ¿ya? Y esa medida hace referencia a las propiedades de aumento que tiene la lente. Por lo tanto, cuanto mayor es el número, mayor propiedad de aumento; cuanto menor es el número, menor es la propiedad de aumento. Indica específicamente la distancia que hay entre el centro óptico del lente y el sensor de la cámara. Acá tenemos un ejemplo muy claro. Está el sujeto, ahí están los cristales. El centro óptico es esta lentilla marcada con celeste, dentro, ese es uno de los cristales que están dentro del lente, y el sensor está justo ahí en el cuerpo, a la entradita de la cámara, atrás de la cortinilla,
Entonces, si ustedes se fijan, esa distancia que hay entre el sensor y el centro óptico del lente es la cantidad de milímetros. ¿Ya? Tienen que acordarse ustedes cuántos son los milímetros que hay en esa área y eso es lo que les va a dar la característica del número de su lente. Cuando estamos trabajando con un sensor full frame, estamos usando la distancia de foco real. O sea, si el objetivo me dice que es un 35 milímetros y yo estoy usando una cámara que es full frame, que es una cámara profesional, mi lente me va a entregar una foto que es de 35 milímetros. El tamaño de la foto, lo que la foto capta, lo que capta el recuadro de la foto, corresponde a un lente de 35 milímetros. Pero, como habíamos dicho cuando hablamos de los sensores, las cámaras APS-C, que son toda la gran mayoría de cámaras reflex que tiene la gran mayoría de las personas, tienen sensores que son un poco más chicos. El sensor no es del tamaño completo del negativo de 35 milímetros. Es un poco menor. Por lo tanto, cuando yo apunto al mismo paisaje con un sensor más chico, me va a entrar en el recuadro menor cantidad de paisaje. ¿Ya? Por lo tanto, la imagen que me entregue la cámara, aunque yo esté usando un lente de 35 milímetros, la imagen no corresponde a una imagen de 35 milímetros, corresponde a una imagen menor. A una imagen como si yo hubiera puesto un teleobjetivo. Me va a mostrar la imagen como si fuera un pequeño acercamiento. Eso es lo que se llama factor de recorte, ¿ya? Entonces, acá les dejo una ayuda a memoria donde me muestra las Canon, las APS-C y las compactas gama alta o compactas normales, que son las cámaras de 4/3, la equivalencia. Un lente que en una cámara full frame es un 18-55, un 18-50, pongámosle, un lente 18-50, en ese mismo lente que me funciona como 18-50 en la full frame, si ese lente yo lo uso en una cámara con un sensor más pequeño, me va a entregar en 18, cuando yo tenga mi lente puesto en 18 milímetros, me va a entregar una foto que corresponde a una foto de 27 milímetros. Y cuando yo lo tenga puesto en 50, me va a entregar una foto de 75. ¿Por qué? Porque las cámaras Nikon, el factor de recorte es 1,5. O sea, el número de milímetros indicado en mi lente, yo lo tengo que multiplicar por 1,5 para saber cuál es el milimetraje que corresponde a la imagen que me entrega. En las Canon se multiplica por 1,6 y en las cámaras de 4/3 se multiplica por 2. Ahora, la verdad es que esto es para que ustedes tengan como una mayor noción, conozcan más de estos aspectos técnicos, pero si ustedes tienen una cámara reflex APS-C de Nikon, de Canon, de Sony y tienen un sensor APS-C, ustedes van a componer con la imagen que les entrega el sensor. No se van a estar complicando si la imagen me dice el lente que es de 18, pero en realidad me entrega una imagen de 27, da lo mismo. Eso no es tan trascendental. Pero sí a la hora de comprar lentes es importante, porque si ustedes quieren un gran angular, les va a convenir. Si quieren un gran angular de 15 milímetros, tienen que comprarse uno que diga 10 milímetros para que en su cámara funcione como 15. Porque si ustedes se compran uno de 15, en su cámara no les va a funcionar como 15, les va a funcionar como más. Entonces, a la hora de comprar equipo, sí es importante tener claro el factor de recorte, porque los equipos se venden con los nombres de milímetros para cámara full frame, aunque el lente sea solo para una cámara APS-C, pero se vende
con la denominación de la full frame. Entonces, eso es un aspecto bien importante, ¿ya? El campo de visión o ángulo de visión cambia según el lente que estoy usando. Y por eso también es importante tener claro el factor de recorte. Si yo uso un lente de 35 milímetros, vean acá el ejemplo de la foto a mano izquierda, imposible más claro. Si yo estoy usando un lente de 35 milímetros con una full frame, me entra la niña con la cámara y el paisaje alrededor. Ese mismo lente lo uso en una PSC Nikon y ya me recorta parte del paisaje y me muestra solamente como un primer plano de la niña. En la Canon me recorto un poquito más y en la cámara compacta me recorta prácticamente todo el paisaje y le da absoluto protagonismo a la niña. Entonces, ¿cómo hago yo con una cámara compacta para que la fotografía que yo quiero me salga igual que la de la izquierda arriba? Me tengo que correr hacia atrás. Tengo que alejarme del motivo para que la persona quede más lejos de la cámara. En el fondo, tengo que contrarrestar con movimiento físico lo que el lente no me entrega, que es la amplitud de campo. Entonces, distancia focal corta. ¿Qué me entrega una distancia focal corta? Me muestra que estoy más lejos del sujeto, me da una porción más amplia de la imagen, me muestra todo el entorno, tengo un mayor ángulo de visión, tengo mayor profundidad de campo, tengo más elementos de la fotografía enfocado. Y eso es lo que llamamos gran angular. Y me da un efecto de inmersión, como que uno se mete dentro de la fotografía, ¿ya? Una distancia focal larga me da sensación de aproximación al sujeto, lo que llamamos el efecto zoom. Obtenemos una porción de imagen más pequeña y por eso tengo la sensación de acercamiento. ¿Eso qué significa? Que el ángulo de visión se reduce, es más chico. Tengo menos profundidad de campo. ¿Qué significa eso? Fondos más borrosos. Por eso se recomienda hacer retratos con distancias focales largas. Porque me ayuda a tener fondos más borrosos y un fondo desenfocado favorece la imagen del retratado, favorece que el observador se fije en los detalles del retratado y que no haya elementos en el fondo que distraigan. Y es lo que son los objetivos que denominamos teleobjetivos, ¿ya? La gente normalmente habla de zooms, pero en estricto lenguaje fotográfico se habla de teleobjetivo a los objetivos de distancia focal larga, ¿ya? Entonces, acá tenemos otro ejemplo del objetivo en función del factor de recorte. Fíjense las dos fotografías que tenemos acá del metro. La de la mano izquierda está con una cámara full frame, la de la mano derecha con una cámara APS-C y el fotógrafo estaba parado exactamente en el mismo lugar. Entonces, si yo quiero con la APS-C la misma amplitud que con la full frame, voy a tener que correr mi trípode hacia atrás para tener mayor distancia. Bien, acá tenemos una imagen de las distintas distancias focales con sus ángulos de visión y las denominaciones que reciben dentro de lo que es el mercado fotográfico, ¿ya? El lente de 8 milímetros, 10 milímetros, estos lentes de gran ángulo de visión se llaman ojo de pez. Luego tenemos de 8 a 25 milímetros los lentes gran angular. Pasado los 25 hasta los 65 los lentes estándar. De 65 a 100 teleobjetivo corto o telecorto. De 100 a 160 o 200 el teleobjetivo estándar.
Y el super teleobjetivo aquí sale de 160 a 100, pero en realidad yo acá discrepo un poquito y encuentro que el teleobjetivo es hasta 200 y el super teleobjetivo va más bien superior a 200, de 250 a 300, superando incluso los 600. Hay teleobjetivos de más potencia que el de 600. Este gráfico es como para que tengan una idea general, ¿eh? Si ustedes se meten a googlear esta información, van a encontrar otras tablas con pequeñas diferencias. Algunos dicen que el estándar es de 35 a 55, van a encontrar variables, pero es para que tengan una idea general. Los objetivos gran angular. Este tipo de objetivos es apropiado para usar en tomas de paisaje. Motivos arquitectónicos, edificios, interiores donde quiero una visión general, ya que son objetivos que permiten mostrar toda la escena, sobre todo cuando uno está en un espacio que no es muy grande y no me puedo correr muy hacia atrás para tener una mejor perspectiva, ideal utilizar un objetivo gran angular, ¿ya? Estos objetivos tienen gran profundidad de campo y tienden a ser muy luminosos. Eso significa que entra mucha luz y que tienen digamos, permiten sacar fotos con más facilidad en situaciones de poca luz. Acá les presento un objetivo súper gran angular. Este es un objetivo marca Laowa de 12 milímetros con una apertura de diafragma máxima 2.8. Esto me está planteando que se puede trabajar en condiciones de bastante poca luz. Este es un gran angular normal de Nikon, un 16-35. ¿Cuándo vamos a usar este tipo de objetivos? Planos generales, abarcar un gran ángulo de visión. Ya les dije antes, me entrega buena profundidad de campo, pero suelen distorsionar la imagen, generando algunas líneas curvas en el horizonte, sobre todo cuando hay líneas rectas, esa sensación de que las rectas fugan hacia un punto de fuga fuera de la imagen, distorsionan un poco el tamaño real de los objetos, pero dan esa sensación de profundidad espectacular que a mí me encanta. Son buenas para fotografía aérea, permiten una gran captación de áreas de paisaje, son buenísimas para contrapicado. Acuérdense cuando vimos el contrapicado, agacharse en el suelo y poner la cámara hacia arriba. Objetivos estándar son aquellos que muestran la imagen como la mirada normal del ojo humano. El más típico es el 50 milímetros, también está el 35. El 35 y el 50 son los más comunes. Varían la luminosidad entre un 50 milímetros, puede ser de diafragma a apertura máxima 1.4 o 1.8, el 1.8 es más económico, el 1.4 es más caro, pero básicamente me van a reproducir la mirada humana, digamos. Y acá tenemos a mano izquierda la foto tomada con el 50 milímetros en una full frame, y a mano derecha la misma foto tomada con una APS-C, y pueden visualizar el recuadro rojo que está mostrando el área de recorte que generó el sensor. Acá tenemos distintas fotos con 50 milímetros, la de la izquierda de la flor con una cámara APS-C, la de la derecha con una cámara análoga, esta es una diapositiva análoga con 50 milímetros, y vamos a los teleobjetivos. Los teleobjetivos, como les decía, son estos lentes que me permiten acercar aquello que está lejano. Normalmente les decimos zoom. Las distancias focales son superiores a los 70 milímetros, generalmente de los 70 milímetros hacia adelante. Los más comunes, 70, 80, 100, hasta 300. El más típico es el 70-300, que viene con muchos kits de cámaras análogas.
Es un rango muy bueno, es un muy buen rango de zoom, permite buena calidad de imagen y permite buen acercamiento. Tenemos cuando hablamos de teleobjetivo zoom, son aquellos justamente, como muestra acá la foto, que varían su distancia focal. Un 70-300 que acabo de nombrar, aunque no está acá la foto, es un teleobjetivo que varía. Yo puedo ir desde la distancia focal 70 hasta la distancia focal 300. Ya, acá tenemos algunos gigantes, el 200-400, un 70-200. Estos teleobjetivos tienen esta patita para ponerse en el trípode, porque son tan pesados que en vez de que yo atornillo el lente en la cámara, yo pongo en el trípode el lente y al lente le pongo la cámara que queda suspendida porque es mucho más liviana que el lente. Acá tenemos algunas imágenes visuales con teleobjetivo 60, con teleobjetivo 100, 200 y 300 para que ustedes vean los niveles de acercamiento. Acá tenemos un acercamiento con 200 milímetros. Yo puedo hacer lo que se llama falso macro, que doy la sensación de que me acerqué mucho al objeto y en realidad estoy usando el teleobjetivo a su máxima potencia. Los super teleobjetivos, la distancia focal varía entre los 300 y los 600 milímetros. Es un objetivo pesado. Generalmente lo usan los fotógrafos que se dedican a fotografía de fauna, aves, etcétera, o deporte. Yo acá estoy usando uno que me lo prestaron, no tengo uno de esos porque no es el tipo de foto a la que me dedico. Pero bueno, cuando uno le prestan un súper teleobjetivo hay que aprovecharlo. ¿Ah? Acá tenemos una foto compuesta de la luna y el volcán Villarrica y unos flamencos en Chiloé que estaban lejísimos y con ese súper teleobjetivo se logró un maravilloso acercamiento. Y acá tenemos otra tomada con un super teleobjetivo 150-600 de Sigma. Maravilloso. Bueno, con esto, chiquillos, llegamos al final de nuestra presentación sobre los lentes y los objetivos y nos vemos en la próxima clase, la clase número 7. Ya que aprovechen el curso y sigan disfrutando de la fotografía.